Hoy, en Desde la Sombra, imagínense un club donde los presidentes, primeros ministros y banqueros se mezclan entre sí, donde la realeza está presente para asegurarse de que todo el mundo se lleva bien, donde la gente poderosa es responsable de empezar guerras, influenciar en los mercados y dictar a Europa entera sus órdenes. Dice lo que nunca se ha atrevido a decir en público. Bienvenidos a Propaganda 2. En un minuto hablaremos con el analista geopolítico italiano Claudio Celani, pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la P2. No tengo ni idea. No tengo ni idea. P2 es la logia masónica aquella italiana. A lo largo de los siglos, la masonería siempre ha avivado las fantasías de la gente. Claudio, ¿qué es la P2? P2 significa Propaganda 2 o Propaganda 2, que es la sección de propaganda de la francmasonería italiana. Al principio se llamaba Propaganda, a secas, sin números, y fue fundada por el famoso Giuseppe Mazzini, político revolucionario del siglo XIX. Y la P2 se creó en la francmasonería italiana en 1870. En un periodo en el que era una institución oficial y ocupaba un puesto de primera fila en la política italiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, la logia P2 pasó a manos de un hombre llamado Licio Gelli en 1970. Propaganda 2 fue fundada por la CIA como parte de la Operación Gladio y financiada a través del Banco Vaticano con la ayuda del banquero alemán, el doctor Hermann Abs. Durante la Segunda Guerra Mundial, Abs había sido el director del Deutsche Bank y fue uno de los principales financieros de Adolf Hitler. Detenido y acusado de crímenes de guerra después de la contienda, Abs fue sigilosamente liberado gracias a la mediación del Banco de Inglaterra. La involucración del Vaticano fue posible debido a la infiltración en la iglesia en Roma de unos 100 masones de la P2. Juan Pablo I, el papa con tendencias izquierdistas, leyes y la teología de la liberación, ordenó una investigación del Banco Vaticano, pero fue asesinado poco después, en lo que muchos investigadores creen que fue una operación de la CIA y del Opus Dei. ¿Qué papel ha desempeñado el gran maestro de P2 Licio Gelli después de la Segunda Guerra Mundial en la política mundial? Licio Gelli fue agente de la inteligencia fascista bajo la dirección de Mussolini. Luchó en la Guerra Civil Española, por supuesto, del lado de los fascistas, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, por acuerdo entre los servicios de la Red Nacionalista Fascista y la OSS, fue reeducado. Así, al final de la guerra, Licio Gelli se convirtió en un agente occidental. Tal vez fue un agente doble o un agente triple, no lo sabemos. Esto ocurrió gracias a sus anteriores contactos con los dirigentes del Servicio de Inteligencia estadounidense, que posteriormente se convirtió en la CIA, en persona de Allen Dulles. Pero en realidad a Licio Gelli siempre lo controlaban los británicos. Muchos creían que era un agente estadounidense, pero existen pruebas de que fue un agente británico. Otros personajes cuyas vidas están entrelazadas con la P2 son Andreotti y Craxi. Todos a estos niveles tienen a alguien quien les controla. Claudio, en el caso de Andreotti y Craxi, ¿quiénes son esta gente? Andreotti y Craxi, dos importantes figuras de la política italiana de la posguerra,
estaban relacionados con la P2 de otra manera. Creo que cada uno estaba involucrado en ella de una manera diferente. Por una parte, podemos decir que Craxi, que fue el líder del Partido Socialista, le seguía el juego a la P2. Y Andreotti, sin embargo, era hostil a P2. Al final ambos sufrieron de las manos de la logia. Craxi le seguía el juego anticomunista, pero lucharon cuando ya no les era útil. La P2 reclutó a miembros de la élite italiana, oficiales de alto rango, políticos, banqueros, jefes de empresas públicas y privadas. La segunda persona más importante de la P2, que es considerada el verdadero cerebro de la logia, Umberto Ortolani, también era banquero. Él lanzó operaciones financieras y económicas en América del Sur, sobre todo en Uruguay. En la P2 había otros banqueros, entre ellos nombres tan conocidos como Michele Sindona, que era el mayor banquero privado de Italia. Después de su muerte, otro banquero, Calvi, heredó su papel. Fue jefe del Banco Ambrosiano. Pues se rumorea, porque como no es muy oficial, pues si pederastia, financiación ilegal, incluso traspasos transfronterizos de capitales, quiero decir, movimientos ilegales de capitales, en Suiza principalmente también. 3 escándalos, pues ha habido tantos escándalos del Vaticano que vamos. Últimamente ha habido bastante, la banca ambrosiana, ha habido problemas con el canal Bertone, ahora con el nuevo papa que ha sido sustituido, sí, bastantes, podría enumerar, ahora no me acuerdo de todos, pero sí, bastantes. El propio papa actual y el anterior, el alemán, confesó que uno de los graves problemas eran los lobbies que existían dentro del Vaticano, uno de ellos eran respecto a las pederastas. Rifundada en 1893 con el nombre de un banco de Milán del siglo XVI, el Banco Ambrosiano es un proyecto conjunto de las familias asociadas a BHF, el Crédit Commercial de France. El banco había sido la primera propiedad del financista siciliano Michele Sindona, un fascista durante la Segunda Guerra Mundial, que más tarde, a través de su banco, lavaba el dinero de la heroína de la mafia siciliana antes de convertirse en un infiltrado importante de la logia masónica P2. El Banco Crédit Comercial, fundado en 1894 como Banque Suisse et Flandre, ha sido la conexión suiza más importante de Francia durante la mayor parte del siglo pasado. Absorbió una docena de bancos privados franceses más influyentes, entre ellos el Banque Savoyer, Banque Georges Marange, Banque Privé de Depósitos y Créditos y, lo más importante, la Banque Ribot. Además de sus acciones en el Banco Ambrosiano, también es propietario de una parte significativa de las sociedades financieras Credit Bank, Privatbanken y BHF. En conjunto, representan un aparato de inteligencia privado y financiero que ha sobrevivido las 2 guerras mundiales con una cartera de clientes y acceso a los niveles del poder más duradera que la de cualquier agencia de inteligencia existente. No recuerdo exactamente, no recuerdo ahora mismo. No lo sé. Aldo Moro fue un personaje que tuvo que ver, no sé hasta qué punto, en ese entramado sociopolítico y realmente le salió muy mal, claro. Claudio, ¿qué relación existe entre Operación Gladio, los círculos de la OTAN, el asesinato de Aldo Moro y la P2? Hemos llegado a la cuestión clave, a un aspecto muy importante de la política italiana, y es cómo con el uso del terrorismo se logró desestabilizar el sistema político de Italia y acabar con el liderazgo nacional. La fecha clave es 1978, cuando fue asesinado Aldo Moro. La ola de terrorismo que Italia desencadenó en los años 70 y que duró hasta los mediados de los 80, fue la mayor operación terrorista en Europa Occidental. La organización terrorista más brutal y peligrosa eran las Brigadas Rojas. Al contrario de su nombre, Brigadas Rojas, que supuestamente eran de izquierda, eran grupos del ala derecha.
Según un estudio que realizó un grupo de expertos, entre ellos mi amigo Sergio Flamini, quien durante muchos años ha sido senador y miembro de muchos comités de investigación, las declaraciones de los exmiembros de Brigadas Rojas revelaron muchos detalles. Se demostró que los líderes de Brigadas Rojas eran controlados por la P2 a través de un alto cargo de la logia llamado Edgardo Soño. Era un aristócrata y estaba relacionado con la red británica y la OTAN. La cuestión está en que seguramente Soño controlaba a los jefes de Brigadas Rojas que secuestraron y mataron a Aldo Moro, dentro del marco de Operación Gladio. Como se descubrió en 1990, la CIA montó y financió en 1956 un ejército paramilitar secreto en la Italia de posguerra. De nombre Operación Gladio, la excusa aparente por la que se puso en marcha era irrisoria: la amenaza de una invasión soviética. Sin embargo, su verdadero propósito no era tan divertido. Los 15.000 soldados de la Operación Gladio estaban adiestrados para derrocar al gobierno italiano en el caso de que éste se desviase del camino dictado por Estados Unidos. Gladio fue una operación conjunta de la CIA y el fascismo italiano para romper sindicatos, asesinar políticos de la izquierda, traficar con heroína y armas y cometer atentados terroristas indiscriminados con el fin de asegurar la estabilidad del proceso electoral italiano a su favor. Estabilidad en este contexto quería decir perpetuar a la derecha en el poder, costase lo que costase. Pero si Gladio constituía la fuerza armada de este entramado, la logia masónica secreta P2 fue el elitista gobierno en la sombra, encargado de dirigir, y en 1974 contaba entre sus miembros con 4 ministros del gobierno, los 3 directores de los servicios de inteligencia italianos, 48 diputados, 160 oficiales del ejército, banqueros, empresarios, diplomáticos destacados, directores de periódicos y el jefe del Estado Mayor. Siguiendo una ideología derechista que rozaba el fascismo, la P2 fue liderada por Lucio Gelli. Durante la guerra, Gelli había sido miembro de las conocidas camisas negras de Mussolini que participaron en la Guerra Civil Española. Más tarde, actuó como enlace para la división de la SS de Hermann Göring. Las románticas, las que siempre hay muchas influencias y en las cuales siempre también hay alguien influye con el poder. Hombre, lo que es el folclore, la cultura, la gastronomía y todo eso que se refleja en las películas, pues supongo que estará bien expuesto en ellas, pero tampoco, vamos, lo que he aprendido de Italia es cuando lo visito. Sí, quizá una imagen distorsionada, no realmente a través de Hollywood, lo he aprendido a través de Europa y propiamente de Italia, donde he estado bastantes veces. Cambiemos del tema. Claudio, ¿qué relación existe entre la mafia italiana y la P2? Bueno, la mafia es más antigua que la P2, pero tienen la misma madre. Históricamente, la mafia fue organizada por los aristócratas sicilianos, cuyos latifundios eran controlados por los mafiosos, mientras ellos tomaban champaña en Palermo y recibían cheques de Londres. La mafia moderna se formó en Italia en 1943. Después de la invasión aliada de Sicilia, la invasión angloamericana. Al contrario de lo que dice la propaganda pública, que desgraciadamente se ha extendido por todo Internet, no fueron los estadounidenses quienes volvieron a traer la mafia a Sicilia, sino que fueron los británicos. He estudiado todos los documentos y al jefe de operaciones de la OSS, llamado Bill Corvo, le ofrecieron antes de la invasión aliarse con la mafia. Él denegó la propuesta. Fueron los británicos quienes trajeron mafia de nuevo a Italia, porque ellos controlaban la administración militar aliada, que a su vez controlaba parte del negocio en Sicilia y en el sur de Italia. Oficialmente, la administración militar aliada era presidida por un estadounidense, pero la estructura era totalmente controlada por los británicos. De modo que fueron ellos
quienes pusieron a los mafiosos en el poder como alcaldes de las principales ciudades y pueblos, allí donde ponían a los mafiosos en la administración. La relación de la P2 con la mafia no solo consiste en que tengan una misma madre, como he dicho, sino que es una relación muy directa. El banquero que mencionó antes, Michele Sindona, era mafioso o al menos estaba muy relacionado con la mafia. Él mismo era siciliano. Fue detenido y lo tenían que procesar. Tenía que ir a juicio, pero nunca fue, porque lo mataron en la cárcel. Se tomó un café envenenado, que es el modus operandi típico de la mafia. Existen muchos más vínculos, pero les tiene que quedar claro que tanto la mafia como la P2 y el terrorismo son instrumentos para controlar la política italiana a través de la estrategia de tensión que durante el periodo de la posguerra era controlada por los británicos. La estrategia de tensión fue un plan meticulosamente diseñado para fabricar suficiente terrorismo izquierdista para que los italianos exigieran un gobierno autoritario o incluso fascista. La estrategia de tensión tiene 3 elementos integrantes. Primero, los grupos terroristas neofascistas. 2, los servicios de inteligencia. Y 3, la oligarquía financiera anarquista que bajo condiciones necesarias de grave crisis económica y financiera intenta establecer un permanente estado de emergencia administrado por un gobierno autoritario o, en el mejor de los casos, abiertamente fascista. Podemos hablar de Estados Unidos de Obama, Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera. El aspecto terrorista de la estrategia de tensión se entiende como un catalizador para establecer un estado de emergencia bajo condicionantes de crisis del sistema financiero y económico. Los anarquistas eran un grupo financiado por banqueros internacionales que colaboraron estrechamente con Hitler y cuyo propósito consistía en unificar primero a Europa y después al mundo bajo el mando de un gobierno que representara sus intereses militares, sus intereses empresariales, sus intereses financieros, académicos y de los medios de comunicación. En otras palabras, un nuevo orden mundial para instaurar un imperio romano moderno. En los Estados Unidos, una estrategia similar fue revelada por James Bamford en su libro Body of Secrets, donde él decía: el Estado Mayor en pleno diseño y aprobó lo que puede constituir el plan más corrupto jamás ideado por un gobierno estadounidense. Con la excusa de la lucha anticomunista del fondo, propusieron llevar a cabo una guerra terrorista secreta y sangrienta en su propio país con el fin de engañar al pueblo americano. Ese plan de terror provocado contra sus propios ciudadanos para ganar su apoyo en la lucha como un gran enemigo fue denominado en los años 60 Operación Northwoods y fue concebida a principios de los años 60 por el gobierno estadounidense. Del caos, orden. La dialéctica hegeliana. Primero crear el problema, después proporcionar la solución. La parte invisible se llamaba sinarquismo o sinarquistas involucrados en el resurgimiento de una nueva internacional fascista y de un posible pretexto para desatar el caos que pudiera pasar por un acto terrorista en beneficio de Estados Unidos y de cualquier otro dictador en su nómina. Claudio, supongo que si existiera P2 también debería de existir P1. ¿Quiénes son y cómo se define su poder? Es una buena pregunta, porque si analizamos la situación política actual en Italia, podremos ver que se ha implementado el programa de la P2 en términos de reformas políticas, económicas, reformas y el control de los medios de comunicación en todos estos campos. Sin embargo, la P2 ha desaparecido. Hay exmiembros de la logia que viven todavía, pero políticamente la P2 ha perdido la batalla. Y ya que me ha preguntado, ¿y si ellos pierden? ¿Quién gana? Pues la fracción que está ganando se puede llamar la P1, igual que la original logia P1,
creada por Giuseppe Mazzini. La fracción política que está ganando en Italia y está implementando los programas de la P2 puede ser la francmasonería de alto nivel. La podemos llamar P1. Hay muchas especulaciones al respecto. Por ejemplo, el señor Mario Monti, quien ha sido primer ministro de Italia, se negó a responder a la pregunta de si era o no francmasón. Yo creo que, sin duda, existen logias francmasónicas que son más poderosas que la P2 y que están ganando poder ahora. Pero no necesitamos desvelar secretos o conspiraciones. Solo tenemos que mirar qué fracción política está ganando en Italia. Y si nos remontamos al momento cuando la P2 fue descubierta, en 1980-1981, y a los grandes escándalos que siguieron, por ejemplo, cuando el banquero de la P2, Roberto Calvi, y el Banco Ambrosiano quebraron, existían los tipos malos, pero los que ganaron tampoco fueron buenos. Por otra parte, tenemos el poder tecnocrático, que tiene un perfil liberal pero cuya política es similar a la de P2. Se trata de controlar a las naciones destruyendo sus gobiernos nacionales. Tiene que entender que la oligarquía controla la política no tirando de las cuerdas u ordenando a los miembros del club de hacer lo que sea, sino a través de la ideología. Controlando el pensamiento de las personas, la oligarquía consigue mover las masas y cambiar la política en regiones enteras. No sé qué medida, pero tienen poder. Supongo que tendrá bastante importancia en la época actual. De hecho, tienen mucha influencia. Del comité este que se reúnen anualmente de influencia, pues hay opiniones que son tenidas y que en cuenta y que influyen en la actualidad económica mundial. Mazzini fue el joven revolucionario y masón italiano idealista cuando los británicos lo reclutaron para su guerra irregular contra Europa y Estados Unidos. Mazzini se trasladó a Inglaterra en la década de 1830 y desde ahí, desde Londres, dirigió anarquistas y terroristas a muerte en contra de los gobiernos y de la Iglesia. El movimiento de Mazzini fue conocido como la Joven Alemania, Joven Italia, Joven Suiza, Joven Rusia, con el fin de destruir el movimiento nacionalista basado en el progreso, la industrialización y el desarrollo de la sociedad. Precisamente los valores que necesita el ser humano para librarse del yugo de la presión de la élite mundial. Era Mazzini quien fundó la Propaganda 1 junto con su gran amigo, el fundador de la Ku Klux Klan americano, Albert Pike. Claudio, la última pregunta. ¿Cuál es la relación entre el Vaticano y la P2? La P2 tenía una influencia muy fuerte en el Vaticano a través de la llamada nobleza negra, que estuvo controlando el Vaticano hasta el Concilio II, que concluyó en 1963, creo. ¿Y qué es la nobleza negra? Es la aristocracia que durante siglos ha tenido la Iglesia Católica, desde finales del Renacimiento hasta el Concilio de Vaticano II. Se les llama la nobleza negra porque cuando las tropas italianas entraron en Roma en 1870, poniendo fin al poder temporal de la Iglesia, se negaron a reconocer el nuevo Estado e incluso a salir de sus palacios. Llevaban túnicas negras como símbolo de su oposición. Sin duda, los aristócratas desempeñaron papeles vitales en una de las operaciones paralelas más infames de Gladio, el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Mirado con otra óptica, no es ninguna sorpresa. Los miembros de la organización internacional más poderosa de la aristocracia del mundo es la SMOM, la soberana militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, también conocidas como Caballeros de Malta, que desempeñaron un papel esencial en el establecimiento tanto de las líneas de ratas por parte del Vaticano, la inteligencia británica y la CIA americana, como otras actividades anticomunistas al final de la Segunda Guerra Mundial. Claudio, no hay tiempo para más. Gracias. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Hoy día la mayoría de la gente cree que los masones, con sus ritos infantiles de vestimientos de disfraz, son nada más que una reliquia salida de las películas de Hollywood. Pero las imágenes muy a menudo no corresponden
a la realidad. Nuestro conocimiento de la historia presta a este relato cierto morbo, que proviene de ver a la humanidad arrastrándose hacia la tragedia que podría haber evitado, solo con recordar las épocas pasadas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo y Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.